Voy a pedir que el pastor Eduardo pase por acá. As Pastor Eduardo comes forward. Bienvenido, un placer siempre tenerte por acá. Welcome. It's always a pleasure to have you here with us. Sigo amándoles como siempre. I keep loving you like always. Y agradezco a Dios tener amigos como ustedes. I appreciate God for friends like you. La oportunidad que Él me da de tenerles entre mis amistades y mis colegas en el Evangelio. The opportunity of having friends in the ministry. Les saludo a ustedes en el nombre del Señor. I greet you in the name of the Lord. También extiendo mi saludo a los colegas del ministerio, ECO y los otros pastores que están acá. I also greet the ministry of Echo and all the other pastors that are here with us. Es un gozo poder recibir la ayuda de hermanos interesados en nuestros países pobres y It's a necesitados. joy to receive help from the brethren who have interest in our beloved country. Y lo recibimos como parte de la bendición de Dios. And we receive them as part of the blessing of God. Es bueno ser agradecidos también. And it's good to be appreciative. Agradezco la hospitalidad de los hermanos Pastor Jimiro y Lucy, I appreciate the hospitality of Pastor Jimiro and Lucy. y de ustedes la oportunidad de recibir la predicación de la palabra en esta mañana. And from you for the ability to be able to bring the word. Permítanme hacer un exclusivo saludo Allow me to make an exclusive greeting para mi querido amigo Cristóbal Martínez. to my beloved friend Cristobal Martinez. Compartimos muchos años allá en Cuba en momentos Many years difíciles. we shared together in Cuba. La bendición de Dios sea sobre él, May the blessing of God be upon him, sobre Elena, ahora en su tiempo en el hospital, with Elena and her time in the hospital, y el resto de la familia. and the rest of the family. Gracias por ser fiel a Dios. Thank you for being faithful. Cristóbal. To God. Cristobal. Cristóbal fue mi maestro de escuela dominical. Cristobal was my Sunday school teacher. Él no es tan viejo como yo, He's not as old as I am, pero todavía él mantiene su pelo negro y completo. but he still has his nice dark hair and complete. Eso sí no me lo enseñó en la escuela dominical See, él. that he didn't teach me in Sunday school how to do that. Pero es bueno saber, hermano, que Dios ha mantenido su gracia sobre la vida de nuestros amigos. But it's good to know that the Lord has maintained his grace upon our friends. Así que disfrutemos de la bendición de Dios en esta mañana. So this morning, let us enjoy the blessing of the ¿Cuántos se Lord. sienten contentos de tener un Dios como el nuestro? How many are happy to have a God like ours? No hay Dios como el nuestro. There's no other God like our God. El Dios de toda gracia, de todo A poder, God of all power, of all grace, es nuestro Dios. is our God. Y Jesús And Jesus, es nuestro Salvador. He's our Savior. Aleluya. Hallelujah. Nuestro amigo. Our friend, Nuestro amigo siempre. our friend of always, Que nos conoce bien. who knows us well. Y a pesar de eso nos sigues amando. And even though He's saying He ¿Verdad? continues to love us, ¿No le sorprende a usted eso? doesn't that surprise you? Que a pesar de que nos conoce muy, muy, muy bien, That aún even nos sigue though amando. He knows us well, He still loves us. ¿Saben por qué? You know why? Porque Él es amor. Because He is love. Y nos envuelve en su amor. And He wraps us in Y His por love. su gracia. And by His grace. Es solo por su It's gracia only by His grace que alcanzamos misericordia, that we reach mercy, perdón forgiveness, y salvación. salvation. Aleluya. Hallelujah. Bendito sea su nombre. Blessed para is His siempre. name. Hermanos queridos, permítanme orar un momento Beloved, allow me to speak for a moment para comenzar nuestra meditación de la to palabra. begin our meditation upon Te the agradezco, Word. Padre, Father, I thank la you oportunidad que me das for the opportunity you give de me ministrarle a tu to pueblo. minister to your people. Necesito Father, I need la ayuda de tu Espíritu, the help of your Spirit que organice mis ideas, to organize my que me ayude a ideas, expresarlas, to help me y express them, también mi congregación and also the congregation. necesita la ayuda They need the help de tu Espíritu of your Holy para Spirit entender la to palabra, understand the para Word, obedecerla to obey it, y ponerla en práctica. and to put into Que todos practice, seamos bendecidos that we all be a blessed través del poder de tu through the palabra power of your en Word esta mañana. this En morning. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. Le hablo a usted de la necesidad del agua. We speak to you about the Y necessity ustedes of de the soul. inmediato habrán llegado a la conclusión. No And you- podemos vivir sin agua. You might the necessity of water, and you might immediately say we can't live without water. Y quiero hablarle en esta mañana a usted sobre cómo disfrutar del río de Dios. So this morning I want to speak about how to enjoy the river of God, Cómo disfrutar de abundantes aguas how to enjoy of abundant waters en todo tiempo de in nuestra all vida. times in our lives.
Y quiero usar como base bíblica And I want to use as a biblical base el Salmo 46. Psalms 46. ¿Cuántas veces los hemos usado, How verdad? many times have we Hay used 3 this? versículos primero de ese salmo que todo cristiano conoce. There are 3 verses within that Psalms which all ¿Qué Christians know. dice el Salmo 46, versículo 1? What does Psalm 46 verse 1 say? Dios es nuestro amparo, God is our help, nuestra our fortaleza, fortress, nuestro pronto auxilio our en las soon coming tribulaciones. help in tribulations. Dios es nuestro amparo, God is our help, es nuestra our fortaleza, strength, nuestro pronto auxilio en las soon tribulaciones. coming help En in consecuencia, tribulations. por tanto, In consequence, because no temeremos. I will not fear. amén. Amen. Salmo 46 ha inspirado a muchos creyentes a través de la historia. Psalms 46 has inspired many believers throughout history. Fue dado por el Espíritu para que también nos sirviera de inspiración y ayuda a It nosotros. was given by the Holy Spirit also to give us inspiration. Se conoce como el Salmo de la confianza. It is known as the Psalm of confidence. Y así lo vamos a usar en esta mañana. That's how we're going to use it this morning. Tal vez solamente usted se ha quedado en los primeros versículos del Salmo 46. Perhaps you've just stayed in the first couple verses of Psalm 46. Pero hay mucho más allí. But there's much more. Y queremos analizarlo We hoy. want to analyze it today. Primero que todo, digamos que vivimos en un mundo en crisis. First of all, let us say that we live in a world of crisis. Ucrania, Bulgaria, Brasil, Argentina, México, Túnez, Egipto y Turquía Ukraine, Bulgaria, Brazil, Argentina, Mexico, Tunis, and Egypt, and Turkey son los países en que las protestas han estallado en los últimos 12 meses. are the countries which have gone or crashed within the past 12 months. Podemos incluir algún otro país ahora recientemente, Now, recently, we can include some other countries, incluso de nuestro propio territorio latinoamericano. even within our own Latin American 12 countries. meses han transcurrido 12 months have gone by. y estos países han estallado And en these revueltas internas. Countries have had revolts with internal Lugares tan happenings. tranquilos como Japón y Singapur Places tranquil like Japan and Singapore también han visto manifestaciones en las calles. have also seen manifestations in their streets. ¿Cuáles son las razones? What are the reasons? Las desigualdades sociales Social y el issues descontento político. and discontentment, political discontentment. Esto ha impulsado a los ciudadanos a las calles. This has impulsed citizens to head into the streets. Hay una investigadora de la Unidad de Inteligencia Economista de There was an investigator within the Economist within Intelligence the Unit. intelligence unit. Su nombre es Lasa Kekik, Her name was Lassa Kakik. que ella ha estado pronunciando algunos análisis sobre la desigualdad And en el she mundo. has been studying and speaking about these happenings Ella in the dice world. que las dificultades económicas es casi siempre una premisa para las And protestas, she says the economic situations are practically a forerunner of these happenings. pero no las únicas razones But para they're ello. not the only reason. Solo cuando los problemas económicos se acompañan de otros elementos de vulnerabilidad, But when the economic problems accompany with other areas of vulnerability, entonces existe un alto riesgo de then inestabilidad. there appears a high possibility of this happening. ¿Cuáles son esos factores que se adicionan? What are these factors which come? Amplia desigualdad de ingresos, Income which is unstable, mal gobierno, bad governing, bajos niveles de prestaciones sociales, lower government services, tensiones étnicas ethnic tensions, y los antecedentes de los problemas sociales and the en ese past país. happenings, social happenings in that country. De particular importancia And in particular importance es conocer la erosión de la confianza en los gobiernos Es- e instituciones. is to know the erosions within the government and institutions. Lo que está sacando a la gente a la calle What people are bringing out to the streets, es una crisis de la democracia. it's a crisis within democracy. La gente no cree en los gobiernos. People don't believe in governments. Los gobiernos no pueden cumplir las promesas que le han hecho a la gente. Governments can't fulfill the promises they've made to people. Entonces las tensiones hacen una explosión. So tensions cause these explosions. Hay 150 países en el mundo que esta institución está siguiendo, There's 150 countries in the world which this institution is following. las cuales podrían
estallar en revueltas sociales. which can turn into a revolt, a social revolt. De esos 150 países, Within those 150 countries, ellos aseguran que 65 they assure that 65 estarán en un riesgo alto o muy alto de malestar social en 2014, will be in a bad state in 2014. en este año que acabamos de comenzar. This year, which we've just begun, 65 países están en alto riesgo 65 countries are in high risk de malestar social. of a bad social status. Y dicen And they say que la región de mayor alto riesgo that the region of the highest risk es el Medio Oriente, is the Middle East, el norte de África, North Africa, el sur de Europa South Europe, y los Balcanes. and the Balkans. ¿Qué les parece a ustedes? What do you think? Si ustedes han estudiado la profecía bíblica, You've studied biblical prophecy. se habrán dado cuenta de cuán importante región estamos hablando. You're seeing and realizing how important this region is. ¿Cuántos eventos futuros escatológicos están por suceder en esa región? How many future events are about to happen in that area? Y nos están diciendo que en el 2014 But it's saying that in hay un alto 2014, riesgo de inestabilidad social en esos países. there's a high state of vulnerability within these areas. No nos cabe duda que estamos viviendo en un mundo en crisis. See, we don't doubt that we're living in a world of No nos crisis. cabe duda que los gobiernos no tienen respuestas para los problemas del mundo. We don't doubt that the governments don't have an answer to these crises. El mundo está buscando a alguien The world is seeking for someone que les dé paz to give them peace y seguridad. and security. Está buscando a un gobernante Looking for a governor que por fin that finally ponga a todo el mundo en acuerdo. can place everyone in agreement. Y ustedes saben lo peligroso que eso va a resultar. You know how dangerous those results will be. Hermanos queridos, así de serio es nuestra situación en el mundo Beloved, actual. this is how serious our condition in the world Pero is. entonces tomemos el Salmo 46 ahora, So if we take Psalm 46, que es un salmo con alto contenido profético, which is the Psalms with high prophetic y content, usémoslo para entender and we use it to cómo understand debemos vivir how we should live en un mundo en crisis. in a world in crisis. Este salmo nos asegura This psalm assures que us si nos refugiamos en Dios, that if we refuge in God, podemos vivir confiados we can live confident en medio de un mundo en crisis. in the midst of a world in crisis. Nosotros podemos vivir confiados We can live confident en medio de un mundo en in crisis the world in crisis si nos refugiamos en Dios. if we put our refuge Por in eso God. estamos en esta mañana en la iglesia. That's why we're here in the church this morning. Nos hemos dado cuenta We've realized que necesitamos a Dios. that we need God. Nosotros nos hemos dado We cuenta have realized que no podremos vivir a menos que Dios nos dé su amparo y su fortaleza. that we can't live unless God gives us Hallelujah. our strength and our help. Bendito sea su nombre. Analicemos el escenario caótico que este salmo revela en su primera parte. So let us analyze this psalm, chaotic psalm, within its first Y vamos a parts. dividir el salmo en tres partes. And let's divide the psalm in three parts. La primera de ellas, el versículo 1 al The 3. first, verse 1 through 3. Y noten ustedes los eventos que allí se narran y se comparan. And notice the events which are narrated and compared. Se habla de It terremotos, speaks of earthquakes, de mar furioso. of vicious seas. Y probablemente este terremoto a que se refiere el salmista significa conmociones políticas. And maybe this earthquake signifies a political unrest. Y esas conmociones políticas y civiles tan violentas se comparan And these commotions, this unrest is compared con estas conmociones físicas como lo es el terremoto, to those physical acts as an earthquake. el maremoto, The el tsunami. tsunamis. Y cosas como esas nos están hablando de un mundo profundamente perturbado. And things as the world which is so perturbed are speaking on. Si ustedes se fijan, If you realize, aquí se habla también de montes derretidos y tragados por el mar. we also speak of mountains pushed Porque aside and decimos, swallowed. no temeremos aunque la tierra And it says we won't sea fear removida even though the earth is y shaken los montes and the mountains sean echados al mar. and the Habla mountains are thrown into the sea. de montes derretidos, de montes tragados por el mar. Swallowed mountains by the Y sea. proféticamente, usando el lenguaje profético, la figura profética puede hablar a través de And montañas, prophetically speaking, when we're talking about mountains, de reinos, of kingdoms, de gobiernos of seculares, secular de governments, autoridad política, political authority, sacudidas shaken y echadas al mar. and put to the sea. Habla también de tumultos, It also talks about que no es otra turmoil, cosa que gente a la calle fuera de control, which is nothing but people in the streets los out of cuales se control. refieren a través de rugidos
de las aguas encrespadas del mar. which they talk about the roaring seas within itself. Aguas en el lenguaje profético Though in the prophetic language, significa pueblo, mucha gente. the waters mean people, Y many en general, gente en un estado de conmoción política. people, and generally people in a state of unrest. Aquí se refiere como un rugido. Here it speaks of a Rugido de un mar a roaring of a sea, enfurecido. Las enraged, masas en las calles, masses in the los streets, pueblos fuera de control, people out of control que nadie puede detener. that no one can detain. Ese es el medio en que el Salmo se escribe. These are the means in which the psalm is written. La gente en la calle, los pueblos siendo consumidos por las guerras internas, The people in the streets, the los bodies being, gobernantes sacudidos. the governments being shaken. Ahora mismo sabemos de un presidente que trató de irse del país en el momento en que reventó la rebelión. Right now we know of a president who tried to flee the country when the revolt happened, Pero fue atrapado. but he was trapped. Montes echado al mar, Mountains cast al in the mar de la sea. conmoción política. That casted a political unrest in the political sea. Es un mundo caótico. ¿Está de acuerdo usted? Are you in agreement? It's a political unrested world. Ahora veamos la tercera parte del Salmo. Now look at the third part of the psalm. Es el Salmo, versículo 8 al 11 del Salmo 46. Verses 8 through 11. De aquí, ahora, se nos está hablando de un mundo caótico, pero siendo subjugado Now here we're talking about a world which is y chaotic, siendo puesto en orden but being a put in través de la fuerza de un poderoso. order by someone Señor. powerful, by a En el powerful Lord. versículo 8 dice, vengan y vean los portentos del Señor. It says, come and see the happenings of the Lord. Él ha traído desolación He sobre la has tierra. brought desolation upon the world. Habla aquí entonces de una imposición de Now, autoridad, talks about an imposition of authority. porque habla también de derrota militar. Because it also talks about dice en el military versículo defeat. 9, And in verse 9, Ha puesto fin a las guerras en Yes. todos los confines de la tierra. put an end to the wars in Ha all the ends of quebrado the los world. arcos. He has broken the Ha arcs. destrozado las He has lanzas destroyed the y ha lands arrojado los carros al fuego. and cast the chariots to Una the fire. destrucción militar total. A total military destruction. Los armamentos que se han inventado son tremendamente ingeniosos. The armament which have been invented are extremely ingenious. La industria armamentista ha sido capaz de generar, crear, inventar armamentos sumamente mortíferos. The weapons industry has created so deadly weapons. Los gobernantes del mundo piensan que cuanto mejor armamento tengan, más posibilidades tienen de ganar la guerra. The governments of the world think the better the arms they have, the better chance they have of winning the battle. Por eso se vuelven arrogantes, This is why they become arrogant impositivos, and positive, autosuficientes, autosufficient. despreciativos. They neglect others, put Se aside creen others. muy fuertes y They muy think poderosos. they're very strong and powerful. Estos gobernantes These governments un día pretenderán one day will pretend capturar a la ciudad de Jerusalén to capture the city of Jerusalem, y se están preparando para ese evento. and they're preparing for that event. Y vendrán con fuerza sobre They Jerusalén, will come with strength against Jerusalem, con todo su armamento. with all their armament. Pero en ese momento But in that moment aparecerá will appear el león de Judá the Lion of Judah, y destruirá con su sola palabra and he'll destroy with a single word todas las fuerzas militares que vengan contra all la the ciudad. military strength in the Ahora el world. salmista, después de hablar de estos tumultos y de estos problemas, Now the psalmist, after speaking of these tumults and problems, en vez de temer, instead of fearing, dice, vengan y vean lo que pasó. he says, come, see what happened. Ellos vinieron a destruirnos, They came to destroy pero us. fueron destruidos. They were destroyed. Vinieron a They tragarnos, came to swallow us. pero fueron consumidos. They were consumed. Vinieron con They poder, came with powers. pero se encontraron con un poder mayor. But they found themselves with Porque a con greater nosotros power. está el Dios de Jacob, Because with el us Dios de is the Israel. God of Jacob, the God of Israel. Ese día está por llegar, He's about to come, pero llegará. but he will come. Y la nación de Israel verá And the nation of Israel will las see promesas que Dios hizo a sus padres the promise of God made to their cumplidas fathers hasta el final de la historia. fulfilled to the end of history. Y no porque ellos se lo merezcan, Not because they deserve it, sino porque la gracia de Dios les alcanzó. but because the grace of Y God les has reached them alcanzará. and will reach them. Ustedes saben que no son gente más ni menos
que humanos. You know, they're no more or less human. Y frecuentemente se han equivocado en la historia. And they have frequently La gotten mayor confused within equivocación history. no haber conocido el día de su visitación. And the worst thing is not to recognize the day of his visitation. Pero aún así son el pueblo de Dios. But even still, they're still Y the Dios people of vendrá a God. salvarlos. And God will come to save them. ¿Cuántos se contentan de saber que un Dios fiel How many puede are ayudarte en tu happy necesidad? that we have a faithful God that will come and help? Qué alegría saber que aunque yo no me comporte siempre del todo bien, What a joy it is to know is that que cuando even tengo though I'm mis not altos comporting y mis myself, bajos, and even though I have my el highs and amor y la lows, gracia de Dios vienen en mi auxilio the love and grace of God always comes y in my no help permite que sea destruida. and will not allow for me to be Le doy más destroyed. gracias a Dios por eso. We thank the Lord for that. Pero luego de esta derrota militar total, But after this total military habrá una defeat, imposición de autoridad. there will be an imposition of authority. Hoy día la gente se burla un tanto de People- nuestra fe en Dios People today make fun of our faith in God, y la toman como asuntos de religiosos. and they take it as a religious Tienen la situation. imagen de un Cristo crucificado, They have an image of a crucified Christ, impotente, impotent Christ, incapaz de ayudarse a sí mismo, unable to even help menos himself, de ayudarte a ti y a mí. much less to help you Nos and llaman I. ilusos, Or they call us useless. ilusos, gente que piensan They- en cosas que son imposibles. They talk that we're people who think impossible things. Y hasta lástima nos tienen. And then they pity us. Pero este mundo va a conocer But this world was going to a know un gobernante de autoridad a government of cuando Él authority venga con todo poder when he comes with all para subjugar al mundo to subject e the world, imponer el reino de Dios. to put the kingdom of God, Y todos ellos and all of them conocerán que hay Dios, will know that there's a God, que el Dios que se adoraba en esa pequeñita iglesia, that the God that used to be a quien worshipped le in those small cantaban y churches, levantaban manos, that they would sing to and raise es their un hands Dios to, real, that he is a real que God, no está solo en la mente, that he's not just in the sino que mind, llena todo el universo but he fills the entire y es el universe, que gobierna al final de la historia. and he will be the one to govern at the end of the Gloria a story. Dios. Glory to God. Cuando venga ese día, When that day comes, el pueblo de Dios verá the people of God will see el poderoso de Israel. the powerful one of Israel. Allí entonces el Salmo le dice a las naciones, And there the psalm tells the nations, quédense quietos, stay still, reconozcan que yo soy Dios. recognize that I am God. Yo seré exaltado entre las naciones. I will be exalted amongst the Yo seré nations. enaltecido en la I will tierra. be lifted up upon the earth. Y la palabra nos dice en el Nuevo Testamento The word tells us in the que New ante Testament la autoridad de Jesús that before the authority of se doblará Jesus, toda rodilla all knees shall bow. de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Those that are in heaven, on the earth, and under the Y earth. toda lengua confesará And all tongue shall que confess Jesús es el Señor, that Jesus is Lord, para gloria de Dios Padre. for the glory of God the Father. Aleluya. Hallelujah. Jesús, Jesus, nuestro Señor, our Lord, nuestro Salvador, our Savior, también es el Señor del universo also the Lord of the y el universe, poderoso Dios and the powerful God que defiende a su pueblo. who defends his people. Quien le conoce aquí ahora And he who knows him here now, tendrá el beneficio de recibir su ayuda en tiempos de crisis. they will have the help to receive que him sí? in difficult times. Hermano querido, Beloved, el término que se emplea para estar quietos, the term that is quédense quietos, utilized to en be esta still porción de las escrituras del Salmo, in this portion of Scripture and Psalm no solo significa aquietar, doesn't mean just to be still, sino también disminuir but also to o diminish dejar caer algo, or to let something go, como se pueden dejar caer las manos. as you can let your hands go. Significa bajar la guardia Meaning to let your guard down, y permanecer tranquilos ante Dios. to be calm before God. Aquí están los enemigos con sus armas, There the enemy is with their con weapons, sus rostros endurecidos, with their hardened con sus faces, corazones de acero, their hearts of iron, listos a devorar al pueblo de ready Dios. to devour the people Y of de God. momento And all of a sudden, aparece alguien appears someone que le dice, baja tus armas, who says, put your arms down, baja tus manos, put your hands yo down. soy Dios, I am God. vine a gobernar, I've come to vine a govern. defender mi I've pueblo. come to defend my people. Estate quieto Be y still conoce que yo soy Dios. and know that I am God. Aleluya. Hallelujah. De cuando en cuando el enemigo de nuestras almas viene y nos trae problemas. Every now and then the enemy of our soul comes and brings us Nos problems. trae enfermedad, He brings us nos sicknesses, trae problemas en la familia, problems in the nos family. trae grandes He tristezas, brings us sadness, hasta escaseces. even lack. Y viene furioso tratando de robarte la fe, And he comes furious to de try to steal your destruir faith, tu to try consagración, to destroy your de consecration, atraparte en compromisos to try to entrap you in
que te compromises roben tu salvación. to steal your salvation. Pero en esos días But in those days, hay alguien que le puede decir al enemigo, there's someone that can tell the oye, enemy, párate allí, you stop there. baja tus manos Put your y hands no me down. toques a esa niña Don't you touch my ni a daughter. ese niño Don't you touch my porque son son. míos Because they're y mine. yo los defiendo. And I defend them. Aleluya. Hallelujah. Estate quieto. Be still. Y de cuando en cuando hace falta que se oiga la voz en el hogar. Every now and then we need to hear the Diablo, voice. estate quieto. Devil, stay Y still. baja las armas. And put your Y weapons no down. insistas en lo que quieres hacer. Don't insist on what you want to do. Porque no te lo voy a permitir. I'm not going to allow it. ¿Sabe qué dice un investigador judío de los más conocidos en los últimos A tiempos? well-known Jewish investigator, Comentarista él. a commentaries, Y es muy destacado en el estudio del Tanaj. very known in Jewish studies, Que son las escrituras desde Génesis hasta Malaquías. which are the studies from Genesis to Malachi. Este especialista This specialist dice que en este verso says that within the Dios verse, le habla a las naciones. God speaks to the Y nations. cuando les dice estén quietos, And when he says be still, significa desistan It de means- su asalto contra Jerusalén. desist against your attack or rage against Israel. Suelten sus armas. Loosen your arm. Esa es la advertencia de Dios a las naciones That is the warning from the nations en el momento que ellos vengan a destruir a la nación de in the Israel. moment they come to destroy Israel. Pero una vez más, But once more, los altos dirigentes del mundo the high directors of the no world, van a poner atención. they're not going to pay ¿Y attention. entonces qué va a ocurrir? So what's going to happen? Habrá que romperle el arco, You're going to have to break their partirle arcs, la lanza, break the lance, quemarle los carros al fuego the chariots y of fire pushed destruirlos aside, totalmente. and totally destroy them. Eso les pasará al mundo. That is what will happen. Que los soberbios sigan con su soberbia. That the haughty continue with their Que un ways. día los verás de rodillas delante del poderoso de One Israel. day they will be on their knees before the Hallelujah. powerful King. Les dije que el salmo tenía 3 partes. I told you the psalm had 3 parts. Vayamos a la segunda de ellas. Let's go to the second part, Está del versículo 4 al 7. from verse 4 to 7. Aquí vemos a un pueblo protegido por Dios. We see here a people protected of God, Un pueblo refugiado en Dios. a people refuged in God. Y ese es el pueblo que dice Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. And the people who says God is our refuge and our strength, Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. always willing to help in times of Por lo difficulty. tanto, So then, no temeremos cuando vengan terremotos we won't fear when the earthquakes come y las montañas se derrumben en el mar. and when the mountains are pushed into the seas. Y dicen que rujan los océanos And it says, let the oceans roar y hagan espuma, and let them foam. que tiemblen las montañas Let the mountains tremble mientras suben las aguas. as the waters Que rise. pase lo que pase, Let it happen, whatever will happen. yo estaré quieto y seguro, I will be calm porque and Dios es assured mi amparo because God is y my es mi help, fortaleza is my y mi strength, pronto auxilio en las and my soon tribulaciones. coming help in the tribulation. Bendito sea Dios. Una iglesia confiada. A church which is confident. Porque ahora tomemos esta figura para entender que So- cuando Dios le habla a Jerusalén, So let us take time to understand Le that habla when al pueblo God de Dios. speaks to Jerusalem, he speaks to the people of God. y aunque sin necesariamente entrar en la teología del reemplazo, And without going necessarily into the theme of replacement, sí yes, podemos asegurar we can assure que nosotros somos el Israel espiritual. that También, we are the spiritual Israel También of God. somos hijos de Abraham We're also the sons of Abraham mediante la fe through faith y a través de Abraham. and through Abraham Y el descendiente de and the Abraham, descendants of hoy Abraham. pertenecemos al pueblo de Dios We también. belong to the people of God Por lo also. tanto, quiero aplicar este salmo a nuestro día presente. So we want to apply the psalm to our daily life. Hay un momento There's a moment en que Dios va a defender a su pueblo en esa crisis en que se encuentra. a moment in which God will protect his people amongst the Y nos va a crisis librar de la angustia y del temor. which they find themselves in. He will liberate us from ¿Sabe lo que anguish and fear. importantemente dice el Salmo? You know what importantly says the psalm? Que la ciudad no será tomada, That the city will not be taken. no será conquistada, It will not be conquered. porque Dios Because God le brindará su ayuda. will give his help. Dice, la ciudad no caerá, The city won't fall. sino que al rayar el alba Dios le brindará su ayuda. But at the sunrise, God will bring his help. Se habla de ese momento en que la noche se convierte en día. It says when the night becomes day. El momento esperado por las armas y los ejércitos del pasado The time waited for from the para arms and the lanzar weapons el peor de sus to ataques. try to bring their worst attack Cuando upon us. amanece, But when the al esclarecer, sunrise, cuando podrían ver bien, when they were able to see correctly, lanzaban todas sus fuerzas they threw all their para strength conquistar la ciudad. to try to conquer the city.
el salmista usa esta figura The psalmist uses this para figure decir, ¿saben una cosa? to say one thing. You know something? La ciudad no va a caer, The city won't fall. porque cuando llegue ese momento crítico, Because when that critical cuando moment llegue el comes, momento de ese ataque final, when the moment of that final attack Dios comes, le brindará su ayuda. God will bring his help. Puedes confiar You can confide que en ese momento tan that difícil, in that moment so que difficult, casi llegas al final de tus fuerzas, and when you're about the end of your en el strength, momento más oscuro de tu in the noche, darkest moments of your night, cuando vaya a venir el día when day is about to de la come, destrucción, the day of destruction comes, Dios es tu amparo y es tu fortaleza y te va a asistir en tu problema. God is your help and your strength, and he will help you in your problem. Pueblo, levanta tu fe. People, lift up your faith. Cree a Dios. Believe God. Cree en su poder. Believe in his power. Cree en el ministerio de Dios Believe in the ministry a of favor de God su pueblo. in favor of his Él people. puede ayudarte. He can help you. Él te puede asistir He can help en you el momento más terrible. in the most terrible moments. Se agitan las naciones. The nations agitate. Se tambalean los reinos. The kingdoms shake. Pero Dios deja oír su voz. But God lets Y his la voice be tierra heard. se derrumba. And the El land is Señor destroyed. Todopoderoso The all-powerful está God con nosotros. is with us. Nuestro refugio Our refuge es el Dios de Jacob. is the God of Jacob. Es la declaración del salmista. It was the declaration of the psalmist. El Todopoderoso está con nosotros. The all-powerful one is with us. Yo he llegado a la conclusión, I've hermano, come to the que conclusion, no beloved, hemos dado ni siquiera cuenta that we haven't even realized de cuánto poder tiene el Dios a quien servimos. of how much power our God has. Muchas veces estamos en derrota Many times we're in defeat porque no nos damos cuenta because we don't realize del poder de Dios para asistirnos en esos momentos. of the power of God to help us in that moment. Si nosotros entendiéramos cuán poderoso es Dios, If we just understood how powerful God is, viviríamos completamente entusiasmados, we would live completely enthused, sabiendo que ninguno de los problemas que van a venir, knowing that no problem which que ya comes, están, which are here, ninguno de ellos nos va a poder derrotar, none of them are going to be able to stop porque us. Dios es nuestro amparo y es nuestra God is our fortaleza. help and our strength. Miren, hermanos queridos, Beloved, look. hay otra declaración del Salmo que es importante. There's another declaration of the psalm which is ¿Saben important. por qué no va a poder tomar al enemigo a Jerusalén? You know why the enemy can't take Jerusalem? Porque Dios vive en ella, así dice Because el Salmo. God lives in it. Dios está en ella. God is in it. Esa ciudad es la ciudad de Dios. That city is the city of God. Es el lugar donde vive Dios. It's the place where God lives. Así dice el salmista. As the psalmist says. Por lo tanto, So then, si Dios está en Jerusalén, if God is in Jerusalem, nadie podrá destruir la ciudad. no one can destroy the city. Esta es una realidad que tampoco conocemos muy bien. This is a reality which we also don't know. Dios well. es un Dios de relación. God is a God of Y relationship. Dios siempre quiso vivir entre su pueblo. God always wanted to live amongst his people. Cuando instruyó a Moisés para que hiciera el tabernáculo, When he instructed Moses to create the tabernacle, él dijo, yo quiero vivir en el pueblo. he says, I want to live amongst the people. Hazme una casita. Make me a house. Como ustedes tienen tiendas, As you have tents, hazme una a mí también. make me one also. Tal y como ustedes levantaron sus tiendas, The same way you lifted up your tent, ponme a mí en el medio. put me in the middle. Yo quiero vivir entre ustedes. I want to live amongst you. Yo quiero habitar entre el pueblo. I want to inhabit amongst the people. Y cada mañana Every morning, el sacerdote Moisés venía a the la presencia priest came to the presence y escuchaba a Dios orientar a su pueblo. and he heard God orient his La people. palabra que se usa para tabernáculo en el Antiguo The Testamento utilized word for tabernacle in the Old Testament es la palabra Mishkan is the word Mishkan. y se usa 139 veces And he's used 139 times en el Antiguo in the Testamento. Old Testament. Le da mucha importancia a Dios a la habitación, God is given a great entre su importance pueblo. to inhabit amongst his people. pero el tiempo pasó. But the time went by. Fue necesario sacar incluso el tabernáculo del medio del pueblo. It was necessary to take the tabernacle from amongst the people. Y el pueblo tenía que salir The people needed to leave a ir a buscar a Dios. to go find God. Poco a poco la humanidad se fue alejando Little by little, humanity went y going away. dejaron la habitación de Dios. And they left the habitation Cada of cual se God. apartó por su propio camino. Each one went on their own Fue way. necesario entonces It was necessary que that, Dios enviara a su Hijo that unigénito, God sent his only que son vino. who came. Y según el apóstol Juan en primer capítulo, And according to the Apostle John in the first chapter, dice que
Él vino It says he came y habitó entre nosotros. and inhabited amongst Y la us. palabra que se usa allí And the word es utilized la there misma palabra que se usaba en el Antiguo Testamento. is the same word they utilized in the Para Old Testament tabernáculo. for tabernacle. Es decir, Jesús puso su tabernáculo, puso su tienda. In other words, Jesus put his tabernacle, Entre his tent, nosotros. amongst us. Y dice Juan, And John says, y vimos su gloria. we saw his glory. Gloria como la del unigénito del Glory Padre. like the firstborn of the Son. Jesús of the vino a vivir Father. entre nosotros. Jesus came to live Se amongst mudó a us. vivir entre nosotros. He moved to Él be with vino a us. estar con nosotros. He came to be with Él us. quiere tener relación con nosotros. He wants a Él relationship quiere with us. vivir en medio del pueblo. He wants to live Él amongst the quiere people. vivir en tu hogar. He wants to live in your Él home. quiere vivir en tu He vida. wants to live in your life. Él quiere estar contigo para siempre. He wants to be with you Aleluya. forevermore. Y yo le pregunto a ustedes, And I ask you, si Dios vive en mí, if God lives in me, si Dios es conmigo, if God is with me, ¿podrá venir alguien contra mí? can someone come against me? ¿Tendrá posibilidades de vencer a alguien que venga contra mí si Dios vive en mí? Can someone have the chance to overcome El me if God éxito de lives la in me? vida cristiana In the middle of our Christian es dejar que lives, Dios habite it's to allow Christ to live ampliamente en el corazón, amply within our en mi hearts, familia, in our families, en mi congregación, in my en mi congregation, comunidad, in my en mi community, país. in my country. Cuanto más espacio tenga Dios, When more God has more space, mejor nos irá a todos. better it'll go for us. El mundo no entiende eso. The world don't Y understand lo que está this. haciendo es reduciendo el espacio de Dios. And what they're doing is reducing God's space. Le sobra Dios en las escuelas. God is left out of the schools. Está fuera de los principios. He's outside of principles, valores. of values. El mundo no le interesa lo que Dios piensa ni dice. The world is not interested in what God says Pero or hay un thinks. pueblo But there's a people que le está dando cada vez más lugar. who's giving him more and more Que space. está dándose cuenta que solo Dios puede ser Who knows that only God can nuestro amparo y nuestra and will fortaleza. be our help and our strength. Hermanos, Beloved, hoy somos el templo de Dios. today we are the temple of El God, templo del Espíritu. the temple of the Y Spirit. Dios vive en mí. And God lives in me. Deja que Él tenga espacio suficiente. Allow him to have the Dale el necessary mayor space. de los cuartos de tu casa. Give him the best rooms El in your mayor home. de los lugares de tu The corazón. best rooms Y in si your tienes heart. que sacar de allí algo And if you have to take something Sácalo out, take it out. para que Dios tenga más espacio. So that God can have more space. Aleluya. Hallelujah. Dale espacio a Dios. Give God space. Que tus intereses estén movidos por la justicia de Dios. That your interests be moved by Que the tu vida righteousness sea of conducida God. por los principios de That Dios. your life be known by God's No principles. te dejes engañar en la Don't let mente, yourself be ni la deceived. filosofía, Nor by the ni la sociología, philosophy, no ni sociology, la economía, nor the economy, ni la política. nor politics. Nada de esas cosas None of these te van a things lograr are dar gonna- garantía de vida. are going to give you a guarantee of life. Dale espacio a Dios. Give God space. Espacio en tu corazón. Space in your heart. Saca la vida de pecado Take your life out of y sin vive and live para Dios. for God. Nos ha tocado vivir momentos difíciles. It's taken us, it's our turn to live in difficult moments. Algunos creyentes atraviesan soledad, Some go through loneliness. otros dificultades económicas, Other economic difficulties. otros rechazo y enfermedad. Other sicknesses and rejections. Pero en todas estas cosas, But in all these things, Dios quiere que tú sepas God wants you to know que puedes vivir confiados that en la you can live provisión divina, confidence in the de divine protección, provision of protection, defensa of defense, y bendición. and blessings. ¿Y por qué lo decimos? And why do we say it? Porque hay un versículo hermoso de este salmo Because there's a beautiful verse in the que me lo he Psalms, cogido para mí which I've taken it for me. y lo estoy viviendo, I'm living it. lo estoy aplicando. I'm applying it. En el versículo 4 Verse 4, nos dice, it says, hay un río there's a river, cuyas corrientes In which alegran is- la ciudad de Dios, which is rivers la santa habitación del lift the Altísimo. people of God. Hay un río There's a river cuyas corrientes whose alegran waves la ciudad de Dios. make the city of God En otra happy. traducción In another translation, dice, un río trae gozo a it la says, ciudad de nuestro a Dios, river brings joy to the city of our el God, hogar sagrado del the Altísimo. sacred place of the Hay Most un High. río. There's a river. Y este Salmo 46 tiene un alcance mesiánico. And this Psalms has a messianic outreach. Noten ustedes cómo pasamos de un mar embravecido, Notice how we go from de una an tierra enraged sacudida por sea, a terremotos, land shaken, de un mundo en caos, a world in chaos, de una gente llena de temores y ansiedades, people full of fear and a un anxiety, río tranquilo, to a calm river, un río que trae gozo, a river which brings joy, un río que trae beneficio a river which brings al benefits hogar donde vive Dios. to the place where God El lives. mundo no puede disfrutar de ese río, The world can't live from this, pero tú puedes to vivir enjoy y disfrutar del río de from it, but Dios. you can enjoy and live in the river of El God. Salmo se extiende al futuro. The psalm extends into the future.
Algunos consideran que como trasfondo este salmista tenía el ataque de Asiria contra Jerusalén. Some think that the psalmist had this psalm in mind from the people of Assyria attacking Israel. Un evento en el cual murieron 185,000 asirios An event where 780,000 Assyrians died cuando quisieron conquistar a Jerusalén. when they wanted to conquer Israel. En ese momento el rey Ezequías In that moment, King Hezekiah hizo una desviación en el arroyo Gihón deviated y lo hizo entrar a la ciudad por debajo de las murallas. the river and caused it to go through the city. Y ese río And that river mantuvo vivo al pueblo mientras estaba el asedio. maintained the people alive while the Assyrians Hay un surrounded them. río There is a river que entra a la ciudad donde which vive Dios. flows into the city Y where sus God aguas traen lives. gozo. And his rivers Sus bring aguas joy. traen vida. His rivers bring life. Hay un río There's a river. que a pesar que esté rugiendo el mar, Even though the seas are aún roaring, así puede alimentarnos a nosotros. he still can nourish us. Pero también hay otros que piensan que el Salmo alude a aquel evento de la guerra de Gog y Magog en Ezequiel 38 y 39, But there's also who go and they say that the battle of Gog and Magog cuando va a ocurrir el asalto final contra Jerusalén. says this when the final attack against Jerusalem will happen. Pero hoy día podemos decir But today we can say que ese río que trae gozo that it's the river that brings es joy. el favor de Dios, It's the favor of God. que como un río se puede meter entre la iglesia, And as a river can come into the church, trayendo bienestar, bringing well-being, trayéndonos bendición, bringing us blessing, trayéndonos paz. bringing us peace. Es el favor de Dios. It's the favor of God. El favor de Dios en mi vida. The favor of God in our La lives. gracia de Dios actuando en tu defensa. The grace of God acting upon your defense. Ese río trae bienestar. That river brings well-being. ¿Recuerdan ustedes el Salmo 23? Remember Psalms 23? Jehová es mi pastor, The Lord is my shepherd. nada me faltará. I shall not want. ¿Qué más dice? What else does it say? Junto To a aguas de reposo, aguas still tranquilas, waters. aguas vivas me Amongst living pastoreará. waters he shall pasture El shepherd mundo me. se agita, The world is pero mi agitated, pastor me da aguas but my tranquilas. shepherd gives me calm waters. El mundo se revuelve, The world pero yo turns, tengo la paz de Dios. but I have the peace of Ya en God. la profecía bíblica, Isaías capítulo 8, versículos 5 y 6, Isaiah chapter 8, verse 5 and 6, the biblical prophecy already exists. Jehová había dicho, mi cuidado del pueblo de Judá es como el delicado fluir de las aguas The de Lord Siloé. says that the care of the Lord against Israel is like the still waters. En Isaías capítulo 66 Isaiah 67, dice el Señor, 66, it yo le says, daré a Jerusalén un río de paz y I de will give prosperidad. Jerusalem a river of peace and prosperity. Ya estaba siendo anunciado desde entonces. It had been being announced since then. Ese río It's the river. además trae sanidad. It brings healing. Al final de la Biblia, And at the end of en the el capítulo Bible, 22 de Apocalipsis, chapter 22 of Revelation, versículo 1 y 2, verse 1 and 2, hablando de la Jerusalén espiritual, speaking celestial, about the celestial, heavenly Jerusalem, nos vuelve a hablar de un río que trae agua de la vida. speaks to us again about the river which brings the river of life, Era transparente como el cristal which was y transparent as fluía del crystal, trono de Dios y del and Cordero. flowed from the throne of God and from the Lamb Y a of God. cada lado del río crecía el árbol de la And on vida. every side of the river, the tree of life would grow. Hay un río todavía. There's still a river. Es algo profético. It's something prophetic. Dios está haciendo provisión para nosotros God has given us desde la provision antigüedad from the antiquity y hasta el futuro. unto the future. Ese río trae salvación. That river brings salvation. El río de Dios trae The salvación. river of God brings salvation. Miren cómo el profeta Isaías, el capítulo 12, versículo 3 decía: Isaiah 2:4 says, con 2:3 alegría says, ustedes beberán abundantemente de la fuente de la joy salvación. you shall drink abundantly from the fountain of goodness and salvation. Llegará el momento que ustedes van a tener aguas The moment will come que when les you will traerá have water, salvación. which will bring y salvation, beberán abundantemente de and you ella. will drink in abundance. En el capítulo 55 de Isaías, Chapter 55 of en el Isaiah, versículo 1, verse 1, hay una declaración universal there's a universal y declaration una pregunta and a question, retórica que tiene su respuesta a incluida. rhetorical question which also has its answer ¿Alguien included. tiene sed? Someone is someone thirsty? Venga y beba. Come and drink. Aunque no tenga dinero, Even though you don't have money, vengan, come. tomen vino o leche. Drink Es wine, todo milk. gratuito. It's all free. Una oferta universal. It's a universal offer.
A todos los sedientos, To all those that are thirsty, vengan a las aguas. come to the waters. Todos los que tengan sed All that have pueden thirst venir y can beber. come and drink. Hay para There ustedes is enough for agua you. viva y gratuita. Water that is free. Bendito Dios. Blessed is God. Ese es el antecedente del evangelio. This is the gospel. Ese es el mensaje más poderoso del evangelio. This is the most powerful Hay message of the salvación gospel. para todo el que la necesite. There is salvation for all Vengan y those that beban want. Come and drink abundantemente. in abundance. Zacarías capítulo 14 Zechariah 14. añade nuevamente el It asunto. also adds, Dice, en aquel día, Says, in hablando that del day, día profético, talking about the prophetic day, fluirán desde Jerusalén aguas que dan vida. shall flow from Jerusalem waters that give Brotarán life. continuamente, They will continuously flow. tanto en el verano So much in the como en el summer, invierno. but also in the En winter. aquel día, In that Israel, day, aunque te sientes pobre y desvalido, Even though you feel tú poor and beberás neglected, de las aguas que dan vida. you will drink water Y ellas of brotarán life, continuamente. and it will continuously Tanto flow. en el verano cuando So- hay mucho sol, so mucho much calor, in the summer when there's a lot of como en el sun, invierno cuando no puedes ni siquiera salir de or casa. in the winter when you Hay can't agua even para leave your ti. home. There's Hay water for agua you. para ti. Está el There's río water. de Dios. Ahí está el río de There's Dios. the river of God. Pero miren ustedes, demos un salto al final de la Biblia. But we jump to the end of the Bible. Capítulo 21, versículo 6. Chapter 21, verse 6. Cuando se va a acabar la escritura de la When Biblia, the scriptures are about to be finished, el Espíritu dice, the Spirit says, todo ha terminado. all has finished. Yo soy el alfa y el omega, I am the Alpha and the el Omega, principio y el the fin. beginning and the end. A todo el que tenga sed, All that thirst, yo le daré a beber gratuitamente de I los will- manantiales del agua de I la will vida. give them to drink freely from the issues of life. Una vez más se ratifica la promesa Once more, the y la promise is invitación ratified in the de invitation Isaías 55. of Isaiah 55. Todo el que tenga sed, All that have thirst, yo le daré agua I will gratuitamente give you free de water los manantiales del agua de la vida. from the mantles of Fíjense que the estamos water of hablando ya life. del final de las We're escrituras. talking about the end of Apocalipsis scriptures and todavía está Revelation. presente. And it's still La present. oferta, The offer. todavía está el río, The river still. listo a dar vida Ready to give a life. todo el que tenga sed. All those that thirst. Y ya al final, el 22:17, In 22:17 at the end it says, dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. the Spirit and the bride says, come. Que todos los que oyen esto digan, ven. And all that hear this say, come. Y ahora nuevamente la invitación. And now the invitation again. Todos los que tengan sed, All that are thirsty, vengan. come. Todo aquel que quiera, All that want, beba gratuitamente drink freely del agua de la vida. of the water of life. ¿Qué quiere decir eso? What does this mean? Dios no quiere que su pueblo tenga sed. God doesn't want his people to be Dios no thirsty. quiere que el mundo se pierda. God doesn't want the world to be Dios tiene un lost. plan perfecto para cada uno de God nosotros. has a perfect plan for each and every one of Tiene un us. plan para ti. He has a plan for you. Y si te hace falta beber del agua, And if you need to drink from the aquí water, está el río de Dios para ello. the river of God is Para here que for pueda that. beberla So you can drink it abundantemente. in abundance. Necesitamos tener sed de Dios, We hermano. need thirst for God. Como tú buscas el agua cuando no puedes soportar la sed, Just the way you seek water when you're tenemos que thirsty. desarrollar esa hambre por Dios. We need to develop that hunger for God. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, As the deer pants for the así running waters, clama por ti, oh Dios, el alma mía. my soul cries out for you, Tengo O sed Lord. de Dios, I'm thirsty for de Dios God, vivo. of a living Quiero God. verle, I want to quiero see Him. tenerle, I want to have quiero Him. beber de I su want to agua. drink of His water. Aquí está la oferta. Here is the offer. Necesitamos beber. We need to drink. Iglesia, necesitamos beber Church, we need del to agua que drink Dios da. of the water which God Bendito gives. sea Dios. Una oferta de salvación, It's an offer of pero una salvation, oferta de bienestar but it's an espiritual offer también. of spiritual well-being. En un momento de la historia, In a moment of history, ustedes saben que el pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo que se lleva por ceremonias. you know that the people of Israel has always been a people who 5 take themselves fiestas by importantes se celebran. ceremonies. 5 feasts they La mayor de celebrate. ellas The majority of it all se conoce como la fiesta de los is known tabernáculos. as the Feast of the Tabernacles. La celebran en cada ocasión They celebrate it in all occasions con mucho respeto y with solemnidad. much respect. Los sacerdotes And the priests, tenían la tradición, they had the tradition cuando podían entrar al templo en when they, aquellos años, when they can enter into the temple. tenían la tradición de cargar vasijas
con agua desde el estanque de Siloé They had the tradition of carrying the vessels of water from the tank of Siloé hasta el templo. to the temple. Aquellas aguas representaban la vida que Dios da. And those waters represented the life that Entonces God gives. cada fiesta de los So this tabernáculos, is every feast of the allí tabernacle. iban los There, sacerdotes the priest would go con sus cántaros al estanque de Siloé, with their vessels con from todos sus Siloé, atuendos religiosos, with all their religious con garb, toda la seriedad del with all momento, the seriousness of the y moment, hasta tal vez cantando algún salmo. and perhaps even singing a song. Traían su agua, They would bring their water traían sus They cántaros would bring their y lo vessels llevaban al templo, and take it to the temple, representando representing la vida que Dios le daba a su the pueblo. life which God would give his people Año tras año, year after year, fiesta tras fiesta, feast after feast. así lo hacían. That's how they did it. Pero un día, But one day, entre la multitud de los que estaban sentados amongst mirando la the ceremonia, multitude seated watching the ceremony, y en el último día de esa and ceremonia, in the last day of the que es ceremony, el más importante de todos which los is the días, most important of all, hay alguien sentado en la multitud there's someone seated in the que está multitude, viendo el proceso, which is seeing the process, la procesión, the procession, la the representación, y ve representation, los cántaros con agua, seeing the vessels full of y no water. pudo resistir. And he couldn't resist. Se puso de He pie stood up y gritó a la multitud que estaba: and he cried out to the multitude which was todo el found, que tenga sed all that thirst puede venir a mí. can come to me. Inmediatamente a los judíos vendría a la mente el capítulo 55 de Isaías. Immediately to the Jews could have come to the mind chapter 55 of Todo el que Isaiah. tenga sed All that thirst puede venir a mí. can come to me. Todo el que crea en mí All that believe in me puede venir y beber. can come and drink. Pues las escrituras declaran: Because the scriptures declare, de su corazón brotarán ríos de agua from their viva. hearts shall flow rivers of living Y water. está citando ahora la profecía de Isaías, And he's capítulo 12:3. citing the prophecy of Isaiah. ¿Qué pasaría con aquella procesión? What would have happened with Y that aquellos procession? sacerdotes que conocían bien las escrituras, Of those priests who know well the y scriptures. ve a aquel intruso interrumpir, And they see that intrusive, interrupting, ofreciendo agua, offering water, comparándose con la fuente de Isaías, comparing himself to the hablando fountain of de un Isaiah, agua speaking que da vida. about a water which gives life. Tristemente, Sadly, y este es uno de los errores grandes que cometió Israel, and this is one of the errors which no Israel entendieron el had. día de su They visitación. didn't understand the day of their visitation. En otras palabras, Jesús les decía: In other words, Jesus would tell them, paren la ceremonia. stop the ceremony. Ya, Stop. eso era una figura. That was a figure. Pero aquí está la realidad. But here's reality. Yo soy el agua. I am the Yo water. puedo darle vida. I can give Vengan life. a mí y Come, beban. come to me and drink. A todos los sedientos. To all that are Y me thirsty. imagino Jesús mirando los rostros de algunos religiosos, And I imagine Jesus looking enfermos, at the faces of many of the adoloridos, religious, of the sick, rechazados, of the rejected, destruidos, destroyed, que están tratando de agradar a Dios, those that are trying to que please están God, tratando de encontrar vida en trying Dios, to find life in sentados, God, seated, mientras que los religiosos as the siguen religious aparentando dar lo que no tienen, come, appearing to give siguen what they don't ofreciendo have, lo que no puede cambiar. trying to offer No which they es can't la change. religión. It's not about Es religion. el agua que Dios da a través de Jesús que It's cambia about la the water vida. which God gives through Jesus to the lives. ¿Cuánto más tiempo vas a estar sediento? How much more time are you going to be ¿Por thirsty? cuánto más tiempo vas a tratar de ser cristiano y How agradar much a more Dios? time are you going to try to be a ¿Por Christian cuánto and más try to tiempo please vas a God? ser un simple religioso? How much time are you going to be a Viniendo simple los religious domingos, person? haciendo lo que puedes hacer, a ver Doing si what you can do alcanzo, to see if you can try a to ver si reach, alcanzo to gracia see y if you can salvación. try to reach grace and ¿Por qué no te salvation. das cuenta que tienes algo mejor a tu Why don't you disposición? realize that you have something Es la better at gracia your de Dios que te disposition? está invitando. It's Ven the y grace bebe. of God telling you, come and drink. No tienes que estar sediento, You iglesia. don't have to be thirsty, Este church. mundo no tiene por qué estar pasando estas agonías. This world doesn't have to be going Si through these solo agonies. supieran If they only knew El día de su visitación. of the day of his ¿Y visitation. quién es el que le dice, And who is the one that's telling dame him, de beber? give me to drink? Vendrían y me They pedirían would come and y drink. yo les daría And he would give them the agua drink, viva living para que waters, nunca más tengan sed. so that they never more would have thirst. Y aquella mujer
la That woman, samaritana, the Samaritan woman, llena de pecado, full of sin, pero ansiosa de recibir algo, but anxious to receive le dijo, something. dame de esa agua. She said, give me of that Y aunque water. estuviera equivocado en ese And even momento, though she was confused in that ella moment, sintió la necesidad de recibir she agua. felt the need to Y esa receive es the la water. necesidad que tú tienes, And that's iglesia, the need that you de have, pedirle, dame de church, esa agua, to say, Dios. give me of that Yo water, necesito el God. río en mi I hogar. need that Que river in my fluya, que home. fluya, que That entre, it que flow, traiga that it gozo. come in, that it bring joy into my home. Blessed is God. How many can say, Lord, thank you for the opportunity. Thank you for the opportunity to drink of your water. Pero te digo más, iglesia. But church, I'll tell you even more. No te voy a dejar en el pasado I'm not going to leave de you la in the profecía, past of the ni prophecy, en el futuro de la nor escatología. in the future of the Te prophecy. voy a hablar I'm del presente going to tuyo talk y to you mío. about your present, my presence. Hoy, Today, el río que fluye en la iglesia the river which flows within the es la church unción del Espíritu Santo. is the anointing of the Holy Spirit. Y oigan bien lo que les voy a decir. Listen carefully to what I'm going to tell you. El ministerio del Espíritu Santo The ministry of the Holy Spirit no es exclusivo de los pentecostales. is not exclusive to the Pentecostals. No es una propiedad de las asambleas de It's not a Dios. property of the assemblies of God. El Espíritu Santo The Spirit of God es el diseño de Dios is the design of para God su iglesia. for His church. Pentecostales les digo algo. Pentecostals, I tell them Hay something. mucho más que simple lengua. There's a lot more than simple Hay tongues. mucho más que emoción. There's a lot more than emotions. Hay mucho más que saltos y brincos. There's a lot more than Hay jumping una and vida shouting. genuina There's a que genuine el Espíritu life te puede dar. which the Spirit can give. Los pentecostales nos podemos volver también religiosos, The Pentecostals can also become aparentando religious que tenemos unción, que to- tenemos espíritu, to appear that porque we have gritamos, anointing in porque the Spirit, saltamos, porque because we aplaudimos, jump, pero we hay shout, mucho más, but there's pueblo de Dios. a lot more Hay people of más. God. There's a lot more to it. Está la vida poderosa en Dios. There's a powerful life Está in la fe God. viva. There's a living faith. Está el don There's a gift que te hace perseverar, which allows you to que te persevere, ayuda, that helps que te you, da valor, that gives you value, que aunque el mundo esté temblando, that though the world que be aunque trembling, las montañas se derritan, that the mountains yo estoy tremble and shake, confiado I am porque el confident, poderoso vive en mí. because the powerful El one lives poderoso in vive en me. mí. The powerful lives in me. No estoy a merced de ningún gobernante del mundo. I'm not at the mercy of any government Ni of the world, estoy a disposición de la voluntad de ningún nor am I at the disposition or the will of any gobernante del mundo. government of the world. Soy una propiedad de Dios. I'm a property of God. Dios vive en mí. God lives in me. Mi vida eterna está garantizada en Dios. My eternal life is guaranteed in God. Que se caiga el mundo. Let the world fall. Yo estoy confiado en Dios. I'm confident in Yo God. puedo vivir para I can Dios. live for God. Aleluya. Hallelujah. Por eso no temo. This is why I don't Por eso fear. no temo. This is why I don't fear. Respeto las leyes, I respect the laws. respeto a los I gobernantes, respect the pero governments. no temo But I don't a fear. quien quiera que intente And let the he who robarme tries lo que Dios me ha dado a to mí. intent what God tries to steal from Nadie me. me podrá tocar They can't touch me porque el poderoso vive en mí. because the powerful one lives in me. Jesús fundó a la iglesia Jesus founded the de church tal manera in such a way que ni las puertas del infierno not prevalecerán. even the gates of hell can prevail El against diablo it. con todo su rugir The devil with all his no puede roaring, destruir la he iglesia can't de Dios. destroy the church Porque el poderoso because the powerful vive en one nosotros. lives in us. Ahora, hermano querido, Now, beloved, el evangelista Juan hizo una aclaración muy provechosa the evangelist John made a declaration cuando él relata esta historia de cómo Jesús se paró en el día del tabernáculo y When- gritó, vengan a mí. when he relates the story of how when Jesus stood in the tabernacle Él and said, hace "Come to un me." paréntesis también ungido, He also makes an anointed parenthesis, inspirado por Dios inspired of God, y con la autoridad de la palabra dice, and with the authority of the word, he says, con la expresión agua viva, with the expression living water, se refería al Espíritu, he referred to the el Spirit, cual se le daría a todo el que creyera en él. in which would be given to all those that believe in him. Juan 7:39. John 7:39. Cuando Jesús dijo, vengan a mí y beban, When Jesus said, "Come to me and drink," se estaba refiriendo al Espíritu, he's referring to the Spirit, el cual se le daría a todo el que creyera en él. in which will be given to all those that believe in him. Dice además,
It says even more. pero aún no había sido dado But it yet had not been given. porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Because Jesus had not entered into his Pero la glory yet. historia pasó But the story went on. y hoy vivimos en día And today we live en today que Jesús ya fue glorificado. in which Jesus was Ahora then está glorified. sentado a la diestra del And now Padre, seated at the right hand of the reinando Father, en gloria, reigning in glory, esperando el momento waiting for the en que le moment, ponga fin a toda esta and tragedia when he humana. puts an end to this human tragedy. Si Él ya fue glorificado, If he was already ¿qué glorified, significa eso? what does this mean? Que el Espíritu está a nuestra That disposición the hoy. Spirit is at our disposition. ¿Verdad que sí? Correct? Descendió en Pentecostés. They descended upon in Pentecost. De ahí es que los pentecostales sacan su... From there's where Denominación. the Pentecostals take their denomination. Pero no solo en But Pentecostés. not just in Pentecost. Es como un río dentro de la But it's persona. like a river in a Tú person. tienes derecho. You have Tú rights. tienes oportunidad. You have opportunities. Tú puedes beber de esa agua. You can drink from that Tiene water. que haber una inspiración interna. There has to be an internal Algo que te inspiration. traiga gozo en medio de la Something tragedia. which brings joy in the Algo que midst te of the traiga tragedy. sanidad en los días de Something which enfermedad. brings healing in the days Algo of que sickness. saque lo malo de todo lo que hay en nosotros. Something which takes out all that is Y bad ese es el within Espíritu us. And that's Santo de Dios. the Holy Spirit of Él es God. nuestro maestro. He is our teacher. Él es nuestro abogado. He's our lawyer. Él intercede por nosotros. He intercedes for Lo us. hace con nosotros. He does it with us. Él conoce la voluntad de Dios He para knows the will of the nosotros. Father Y for no nos us. deja equivocar. And he doesn't leave us Porque cuando confused. intentamos hacer algo que Because no when we le pertenece a Try to nosotros, do something that doesn't belong el to Espíritu us. Santo The interviene Spirit of God y intervenes nos pone en orden. and puts us in order. Yo le doy tanto gracias I a give Dios him so por el much ministerio glory del Espíritu. for the ministry of the Spirit of God. ¿Ustedes creen que Jesús ama a la iglesia? You think that Jesus loves the church? ¿Lo creen? You believe it? ¿De verdad que lo creen? Do you truly believe it? Jesús le dijo a sus discípulos, Jesus told his a disciples, ustedes le conviene que yo me vaya. it's good for me to go. Porque si yo no me fuera, Because if I don't go, yo no podría enviarle a quien le voy a I enviar. couldn't send you who I'm going to Pero send si you. yo me voy, But if I go, ustedes van a llorar un poquito, you're going to ¿cierto? cry a bit, Pero les yes. voy a enviar a otro But como yo. I will send you another like me. Y él vivirá en And ustedes. he will live in Y you. les enseñará todas las cosas que les recordará todas las And cosas he que will les enseñé. teach you all things and remind Y you él of all será things. Sus maestros. And he will be your teacher. Y nunca más estarán solos. And you'll never again be alone. Hoy vive aquí. Today he lives here. Hoy está con nosotros. Today he's with us. Hoy fluye como un río. Today he flows as a Como un river. manantial de agua As a viva. mountain of living Él puede water. darte fe. He can give you Puede faith. darte He can perseverancia. give you Él te puede perseverance. ayudar. He can help you. Y lo único que tienes que hacer The only thing you have es to como do aquella mujer sedienta. is just have that water who thirsts. Señor, por favor, Lord, please dame de esa agua. give me of that water. A todos los sedientos, To all those that are thirsty, vengan y beban. come and drink. Hay agua para ti. There's water for you. Es verdad que el mundo está agitado. It's true that the world is Los agitated, enemigos están furiosos. that the enemies are furious. Pero la iglesia saldrá The victoriosa. church will come out El Salmo victorious. 46 Psalms nos 46 asegura assures que us si nos refugiamos en Dios, that if we refuge in podemos God, vivir confiados we can live en confident medio de un mundo en in the crisis. midst of a world in Solo crisis. tienes que dar espacio a la You morada de just Dios. got to give space to the Solo living tienes of que God. rendirte, bajar las armas, Give yourself, put bajar your las armament manos. down, put your Estás hands tratando down. de hacer mucho tú solo. Trying to do a Estás lot by tratando de hacer yourself. tu propia You're trying religión. to do your own Tu religion. propio esfuerzo no vale. Your own strength Es la gracia can't. de Dios. It's the grace Es el of God. Espíritu de Dios. It's the Spirit of Baja las God. manos. Put your y hands reconoce down. que Dios es Dios. And recognize that Y God Él is puede hacer de God. ti And He algo can mejor, do with algo you nuevo. something better. Aleluya. Tremendo, porque esta invitación es contraria a la intención humana. Tremendous, because this invitation is contrary to the human mind. Tenemos tendencia a defendernos. We have the tendency of defending Físicamente, ourselves physically, o con argumentos, or with arguments, con ideas, ideas, o con actitudes, with attitudes, hasta con una guerra fría. even with a Cold War. Queremos hacer valer nuestros derechos. We want to make our values Hoy la known. invitación es baja las armas But today the invitation is y lower deja your que Dios arms te defienda. and let God defend you. Deja que Dios te Let defienda. God defend you. Solo necesitas sumergirte en el You río de just need Dios. to submerge in the river of El God. río de Dios te va a negar. The river of God will Te navigate traerá you salud, through health, paz, peace, alegría, happiness, prosperidad prosperity, y vida eterna. and eternal life. Bebamos del río en Let esta us mañana. drink of the river this Amén. morning. Amen. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, he compartido esta palabra con mis hermanos. I have shared this word with my brethren. Pero te corresponde a ti, Espíritu de Dios. Now, Holy Spirit, is up to you Dale el crecimiento to give it growth y que se cumpla la voluntad and that your will be fulfilled por la cual tú has
enviado esta palabra. by which you have sent this word. Ayúdales Help them, Lord, en su necesidad de in hoy. their needs today. Llénales, Fill them. dales a beber, Give them the que ellos drink puedan tener that they can believe la and experiencia have the de experience verte a ti to see you actuando en sus vidas, acting in their lives, defendiendo en sus vidas defending their y lives, ayudándoles a ser helping them to be creyentes victoriosos. victorious En el believers. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen.